Hoy es un día muy especial para mí, porque dos de mis mundos favoritos se unen. Por un lado, el mundo de la actuación, que como ustedes saben es mi oficio y mi pasión, y por otro lado, el mundo de Sucedió en el Perú, este programa que yo quiero tanto. El día de hoy vamos a hablar de un hombre al que la mayoría de actrices y actores de nuestro país consideran su gran maestro. En lo personal ha sido y sigue siendo el mío, además de un entrañable amigo y colega. Cumple 50 años de vida artística, 50 años dedicados a la investigación, a la dirección, a la enseñanza, a la actuación. Es dueño de una vasta cultura, una sensibilidad delicada y una generosidad sin igual con la que comparte todo lo que sabe. El día de hoy vamos a hablar de Alberto Isola, de algunas pinceladas de su vida y su extensa obra. Para hacer este programa estamos en el Teatro Británico de Miraflores y desde aquí comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Pero con Alberto siempre nos vamos a ciegas, como comprenderás. O sea, Alberto nos dice para actuar y creo que podemos ni leer la obra, ¿no? Porque siempre es un placer, siempre es un aprendizaje, siempre sabemos que vamos a salir mejores, ¿no? Jamás te dice qué hacer. Alberto te hace que tú lo encuentres. No asume que él ya lo sabe todo, es un profesional vigente por eso, porque siempre está buscando, siempre está leyendo, siempre está averiguando. Alberto Juan Bautista Isola de la Valle nació en Lima el 12 de febrero de 1953. Sus padres fueron Sergio Isola Tealdo y María del Rosario de la Valle Garragori. Es el mayor de 4 hermanos. Su familia paterna es de origen genovés y su abuelo materno, el papá de su mamá, fue el reconocido criador de caballos de paso José Antonio de la Valle, a quien Chabuca Granda le compuso el vals José Antonio. Chabuca era muy amiga de mi mamá y sus hermanas, eran 4 hijas. Y cuando murió José Antonio, ella le escribió ese vals, la admiración que ella sentía por este hombre que era como un padre para ella, ¿no? Mi abuelo se murió cuando yo tenía 4 años. La mesa de trabajo en la que trabajo es la suya, entonces está siempre presente. Había una cosa de arte, amor por el arte y la música, etc. Su vocación por el teatro nació desde muy temprano. De hecho, desde antes de entrar al colegio. Empezó con mi abuela paterna, mi nonna Rilda, que era italiana. Mi nonna Rilda quería que nosotros fuéramos italianos también, entonces cada vez que íbamos a su casa hablábamos italiano, todo era italiano. Y había una revista para niños italiana que se llamaba El Corriere dei Piccoli, el correo de los niños, que ella compraba todas las semanas, nos llegaba y traía para recortar cosas. Y una vez trajo el Teatro de la Scala de Milán para cortar y armar con distintas escenografías para las óperas. Y además lo que hizo después fue regalarme un disco con los coros de las óperas de Verdi a los 6 o 7 años. O sea, de alguna manera estaba esa información ya en tu casa, en tu familia. Absolutamente. Y quizás fue recordada más tarde en el colegio. Exacto. ¿O te reencontraste? En el colegio pasó que yo siempre lo cuento porque
Creo que yo soy la mejor publicidad para que no se quiten nunca los cursos de educación por el arte en los colegios. Si no me hubiera pasado, el hermano Paul Forgach, que murió hace como 10 años, con quien mantuve contacto todo este tiempo, los hermanos marianistas, que eran estos sacerdotes, iban y venían, fundó el grupo de teatro. Y como yo leía mucho, qué cosa lo habrá iluminado, ¿no? Porque me dijo, ¿no quieres venir a ver un ensayo? Yo dije, bueno, y vi, y yo, esa cosa de que te sientas, ves eso y dices, yo no quiero hacer nada más el resto de mi vida. Tenía 15 años y no he hecho más el resto de mi vida. Al terminar la secundaria, Alberto ya había dirigido 2 obras de teatro escolares. La primera se llamó El Señor de las Moscas. Llegó a nuestros oídos que había un niño genio que había dirigido El Señor de las Moscas en el Colegio Santa María. Un lindísimo montaje con escolares muy, con mucho desparpajo, fuerte, muy bonito. Al salir del colegio y con la seguridad plena de su vocación, Alberto tuvo que negociar con su padre su futuro inmediato. Fui y le dije, yo quiero ser director de teatro. Me dijo, estás loco, de ninguna manera. Y me dijo, bueno, al final transamos y fui 2 años de Letras de la Católica, que fue un regalo, ¿no? O sea, la Plaza Francia, el TUC, el Teatro de la Universidad Católica, estaba a media cuadra, me puso en la puerta del teatro, pero también me puso en manos de grandísimos maestros como Jaime Cisneros, Franklin Pease, Honorio Ferrero. O sea, tuve unos maestros increíbles y la universidad me dio, siempre se lo agradecí, me dio una vocación por el estudio, por la investigación, que quizás no hubiera tenido. Entonces agradezco mucho esos 2 años. Alberto pasó los veranos de su adolescencia en el balneario de Ancón y esos fueron años imborrables. Alberto pertenecía a un pequeño grupo, una collera, como se decía en los años 60, que estaba en Ancón. Y yo fui a la casa de unos tíos en Ancón, en el año 68, si no me equivoco. En ese entonces, mis padres ya habían comenzado a hacer teatro. Mis padres comenzaron en el 63. Y Alberto se encuentra dentro de este grupo de gente que, digamos, estaba ahí como cualquier muchacho de esa edad, con un chico cuyos padres hacían teatro. Nos hicimos amigos de inmediato y obviamente conocí a mis viejos. Iba a la casa, miraba los libros, comía impenitentemente, como decía mi mamá, baguette y limonada. Se podía atragantar de baguette y limonada porque muy ansioso Alberto. Era un mundo que estaba realmente cercano al teatro. Y desde ese entonces, desde los 15 años hasta ahora, Alberto y yo somos amigos, ¿no? En Ancón, Alberto asistía al Cine Bahía. Como él mismo dice, creo que la mejor educación que he tenido en la vida me la dio el Cine Bahía. Yo quería ser director de cine, en realidad. Y era una época en que tú ibas al cine Colón, o ibas al cine Le Paris, o ibas al cine Central y veías Fellini, Visconti, Kurosawa, Buñuel, todo. Y estaban los cineclubes, que eran maravillosos. Podías ver todo Bergman. Entonces, tú sabes que he descubierto también con el tiempo que se volvieron como mis padres, todos ellos. Porque eran todos hombres, porque además en esa época no había directoras de cine, o había muy pocas, ¿no? Entonces, yo tengo una relación con ellos, con toda esta gente, sobre todo con Fellini, con Kurosawa y con Bergman, ¿no? Y con Buñuel también, que yo siento que son como mis tíos abuelos. Soy un gran cinéfilo. Alberto se acercó al TUC, al Teatro de la Universidad Católica, por medio de quien se convertiría en su gran amigo y colega, Lucho Peirano. Yo dirigí, cuando terminé el colegio, dirigí una adaptación que yo hice, El Señor de las Moscas, de William Golding, la novela, con los alumnos del colegio. Y entre las personas que la fueron a ver estaba Lucho Peirano. Yo había visto Peligro a 50 metros, que fue el montaje que él hizo en el TUC con Edgar Sada, Jorge Guerra, Ana Cecilia Antetose. Y yo me había enamorado de ese montaje. Y él fue a verme y me dijo, ¿no quieres trabajar con nosotros? Voy a dirigir una obra que se llama Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. Ven, yo dije, voy a ser el asistente de Luis Peirano. O sea,
Y me acuerdo que llegué y me dijo, mira, es muy sencillo, tú tienes que barrer el escenario todos los días y encargarte de la utilería. Pero empecé literalmente barriendo el escenario, cosa que además le recomiendo a cualquiera. En febrero de 1972, Alberto Isola actuó por primera vez en un montaje del TUC. El director era Gustavo Bueno, sí, el mismo que hoy es un actor muy popular que todos conocemos. Este fue el inicio de la carrera profesional de Alberto. En esa época teníamos en el TUC varias áreas. Había una que se llamaba el teatro de difusión. El teatro de difusión era obras sencillas para un público masivo, con el cual salíamos a todos los barrios de Lima los sábados y los domingos. Éramos como un circo itinerante que íbamos de barrio en barrio, en Comas, en Caraballo, en El Agustino. Esta obra que hicimos se llamaba La diestra de Dios Padre, de Enrique Buenaventura. Alberto estuvo un semestre en el TUC, pero lo cierto era que él quería estudiar dirección. Por eso viajó a Europa a mediados del año 1972. Primero se fue a Italia, donde estudió en el Piccolo Teatro de Milán, y luego a Inglaterra, para estudiar en el Drama Center de Londres desde 1974 hasta 1977. Parte hacia el Piccolo Teatro de Milán, donde tenía que hacer una prueba de teatro. Tenía que dar un examen y tenía que ensayar una escena, y escoge una escena de Esperando a Godot en italiano. Los dos hablamos italiano. Así que yo me puse a ensayar con él. Yo no sabía, no había hecho teatro. Yo soy un advenedizo, nunca pasé por una escuela. Y Alberto en ese momento se prepara para justamente salir. Entonces esa fue una parte que fortaleció esa relación. Y lo del Piccolo era porque era italiano, me interesaba el teatro europeo. El Piccolo era además brechtiano, era toda la época de Brecht, estaba Strehler, entonces me fui directamente después al Piccolo y después fui a Londres, ¿no? Ese fue un poco el recorrido. Luego de la experiencia europea, Isola regresó al Perú y en 1979 participó en una obra en el TUC llamada Los Calzones. Y ya comienza su trabajo tanto como actor como director. Comienza a formar parte de los diferentes montajes que se hacían en el TUC y cosas por el estilo, ¿no? Pero la primera obra que hace después de regresar es Los Calzones. Claro, con Coco Guerra, Mónica Domínguez, Víctor Prada, Alberto y yo. Y Alberto hacía de un poeta intelectual, conquistador. Recién llegado al Perú, Alberto fundó junto a otros actores como Violeta Cáceres y Ana Cecilia Nateri el grupo Quinta Rueda y estrenaron en 1978 su primer espectáculo peruano, Los Saltimbanquis. Más tarde volvió a integrarse al TUC como actor, director y maestro. Desde entonces, la enseñanza ha sido una de las grandes contribuciones de Alberto Isola al Teatro Nacional. Alberto se ha convertido en un eje de lo que es el teatro en el Perú. Es un formador de actores, no solamente un director o un actor, es una persona que ha enseñado un método de trabajo a sus alumnos. Y es el gran maestro del teatro en el Perú. Desde mi punto de vista, yo creo que no hay otra persona que tenga esa capacidad. Hay muchos profesores, hay muchos maestros, pero formador de generaciones de actores como Alberto creo que no hay ninguno. Él nunca le dice al actor qué hacer o cómo hacerlo. Simplemente va jugando, hay sensaciones, hay imágenes. Les da un montón de herramientas como libros, videos. Vemos un montón de películas al inicio de los montajes. Hay un montón de referencias de otras obras, de otras películas, de cuadros, de sensaciones, de música. La importancia de la mística y de la disciplina que teníamos en los procesos teatrales o en los procesos con Alberto, porque era de absoluta entrega, ¿no?
pero no de una entrega solamente de tiempo, sino de corazón. O sea, realmente creo que él nos ayudaba a darlo todo, ¿no? A amarlo todo, ¿no? Sigue adelante, puedo hacerlo. Alberto es como una enciclopedia viviente. Todas las otras generaciones van y le preguntan: Alberto, quiero hacer una obra con 3 personajes que pase tal y tal. Te da las alternativas para que vayas y leas y estudies y escojas lo que quieres hacer. Y es muy generoso con lo que sabe. Alberto es un maestro porque no es esas personas que sabe algo y se lo guarda, sino que lo comparte con mucha tranquilidad, con mucha generosidad. El tema de mi conferencia. Yo creo que ha representado para nosotros las bases sobre las que nos movemos, ¿no? Que creo que eso es bien importante, porque si bien mi generación o incluso un poco menores que yo, con los cuales también tengo contacto, no han sido formados directamente por Alberto, lo tienen en cuenta porque somos formados por gente que ha sido formada por Alberto. Y está presente, ¿no? La necesidad de encontrar otras manos. En 1983, Alberto Isola, Gianfranco Obrero, Alicia Morales, Lucho Peirano, Jorge Guerra, entre otros, fundaron el grupo Ensayo. La apuesta detrás de Ensayo era la profesionalización del actor y de la disciplina teatral. En resumen, el sueño de vivir del teatro. La nuestra fue la primera promoción de actores y actrices que se dedicaban profesionalmente al teatro y que venían de otros ámbitos. Entonces, esta era una promoción que además juntaba la visión del teatro, toda una cosa universitaria, toda una cosa política, porque además era indisociable en ese momento. En la época de Viascani también. Pero lo que queríamos era vivir del teatro y quizás ingenuamente, pero pienso que estuvo bien. Y acuérdate que en esos años la idea del grupo era fundamental. Lucho Peirano, Jorge Guerra, Alberto Isola fundaron el grupo Ensayo. Entonces, esta especie de Dream Team, realmente de equipo de sueños, lo que hizo fue traer el teatro nuevamente a revivir después de un periodo terrible y desgraciado, y de nuevo el teatro comienza a tener valor, ¿no? Esta gente salida del TUC, formada y qué sé yo, comienza a poner un teatro que comienza a llamar la atención de la gente. No era un teatro así nomás, había algo atrás, algo se pensaba atrás. Es bueno resaltar el año en que se fundó Ensayo, 1983, años iniciales del azote de la violencia en nuestro país. El 15 de abril se cumplen 40 años de la fundación de Ensayo. El día que me quieras, que fue la primera obra que hizo Ensayo, el año 83, hace 40 años exactamente, el día que me quieras era la época de los apagones. Había apagones. Y a nosotros se nos apagaba la luz en medio de la función y sacábamos velas y la gente aceptaba, esperaba y terminábamos la función con velas y la gente aplaudía y todo. O sea, nosotros de alguna manera no nos rendimos ante esa cosa terrible que fue el terrorismo, ¿no? Tuvimos como 10 años de trabajo juntos. Un tiempo tuvimos el Teatro Arlequín, que era maravilloso poder tener un local. Estuvimos un año en este teatro. Después en el Museo de Arte, claro. Y después ya comenzamos a itinerar donde consiguiéramos espacios porque no lográbamos tener el sueño del teatro propio, ¿no? Que era un poco a lo que buscábamos, ¿no? En El día que me quieras, Alberto actúa, también actúa en El señor Puntila y su criado Mati, y dirige La Salsa Roja, que fue el tercer montaje de ese primer año. La Salsa Roja, obra de Leonidas Yerovi, fue dirigida por Alberto Isola y se convirtió en todo un éxito. La Salsa Roja, por ejemplo, que fue esta obra que tuvo este éxito extraordinario, que teníamos sala llena todos los días. Era impresionante La Salsa Roja, impresionante. Alberto hizo la recopilación de los textos de Yerovi,
Y ahí estuvimos los dos trabajando, pero Alberto era el que seleccionaba todo. Su conocimiento es increíble. Y después hemos trabajado cosas, yo lo he dirigido en Simón, la obra que hicimos en el 86, donde estaban él y Miguel Isa, que hacían de Simón Rodríguez, hacía Alberto, y Simón Bolívar, Miguel Isa, que tenían entonces la edad de los personajes, 19 y 33 años. Y esa fue la primera vez que yo dirigí. Y después en Ardiente Paciencia estuve codirigiendo con él. O sea, hicimos una dirección a la limón. Y cuando hicimos La Nona, que dirigió Alberto, Alberto necesitaba que lo miraran de fuera. Y bueno, ahí estaba yo, pues siempre. Con Ensayo, Alberto dirigió varios montajes entrañables, como Víctor o los niños al poder en la Alianza Francesa o Acto Cultural en el Teatro Británico. Después hicimos Viaje a la Tierra de Jauja y otras peregrinaciones del hambre que dirigió Alberto. Y después Enemigo de Clase, que Alberto produjo, porque era interesante. En Ensayo teníamos la idea de que todos teníamos que poder hacer de todo. Entonces, el que dirigía en una, actuaba en otra, y el que no dirigía ni actuaba, producía. Y entonces compartíamos roles de trabajo en función de tener la maquinaria funcionando siempre. En 1986, Ensayo estrenó La Chunga, de Mario Vargas Llosa, con las actuaciones de Delfina Paredes, Alberto Isola y Gianfranco Obrero, entre otros. Y en 1988, Ensayo, en coproducción con la Asociación de Artistas Aficionados, lanzaron la obra Emigrados, donde Alberto Isola tuvo la gran satisfacción de compartir tablas con otro de los grandes maestros de varias generaciones, y además, maestro suyo, Ricardo Blume. El maestro se volvió mi compañero de escena. Mira, es probablemente el mejor compañero de escena que he tenido, sin desmerecer a ninguno de los otros. No solamente por su capacidad actoral, sino por su amor por el teatro. Hacer función con él era delicioso. O sea, imagínate, hacer una obra de dos personajes con alguien que era alumno de sus alumnos, fue un gesto de gran generosidad. Y fue un placer trabajar con Ricardo. Y en 1989, en medio de coches bomba, violencia y destrucción, Alberto protagonizó junto a Mónica Domínguez la obra Ay Carmela, de José Sánchez Sinisterra, también aquí, en el Teatro Británico. Dice Alberto que ese es su personaje favorito de todos los tiempos. Cuando veníamos aquí a hacer Ay Carmela, que era una obra sobre la guerra civil, en el año 89, en este teatro, a veces había habido un coche bomba antes, a veces sonaba un coche bomba durante la función, a veces iban las luces de la función. Y esa obra sobre esa guerra, que cuando decidimos hacerla, había gente que nos decía, pero es la guerra civil española, la gente no va a entender nada. Y de repente la obra empezaba a tener una vigencia aterradora. Siempre me preguntan cuál es mi personaje favorito. Entonces siempre esperan que yo diga el Rey Lear, Galileo. Qué lindos personajes. Ese es el favorito. ¿Por qué? Porque es un actor. Porque es un actor, pero además es un actor malo. O sea, malo en el sentido de es un actor de pocos recursos, lleno de clichés, ¿no? Pero es un ser tan humano. Y tiene este amor tan grande por esta mujer, que es además un amor que trasciende la muerte, ¿no? Paulino. Y fue muy importante además hacerlo en el momento en el que lo hicimos, ¿no? Sara Joffre, que siempre era muy ácida con sus comentarios, me acuerdo que entró al camerino y dijo, por fin hacen una obra que habla de este país. Y me pareció alucinante, porque decía, pues es una obra sobre la guerra civil española, ¿no? Estábamos en una guerra civil. Claro. Quizás nadie quería enfocarla de esa manera. Ponerle ese nombre, ¿no? En 1989, Alberto Isola abrió su primer taller avanzado de actuación. Y este fue un hito importantísimo para el Teatro Nacional, porque allí se van a formar una lista interminable de actrices y actores.
De hecho, probablemente los mejores actores y actrices de nuestra escena contemporánea han surgido del taller de Alberto. Hubo un cambio muy importante en mi vida como director, creo que fue el primer taller que hice, que fue en el 89, hicimos Betty Boo, pero además, bueno, estaba mucha gente, ¿no? Ahí. Sí. ¿No? Pienso en toda la gente que estaba. Y claro, ahí empecé más a acercarme a otra generación, a la generación de ustedes, y empecé a sentir más cercanía entre la idea de los montajes y los talleres, o sea, algo con otra generación, con otra mirada y con un aspecto mucho más, no sé cuál es la palabra, más arriesgado, más de búsqueda, ¿no? Yo empecé a estudiar teatro después de trabajar un poco como actriz. Y de hecho Alberto era la persona que más, el maestro que más sonaba en esa época. Y él hizo un primer taller avanzado de actuación y bueno, sin dudarlo, era como, hay que estar ahí. y ahí fue que conocí a Alberto, ¿no? Ingresando al taller. Como Dorra Ariancén, Baldomero, Joana San Miguel, Yuli Natters, Carlos Mesta, Gisela Cárdenas, éramos un montón. Yo creo que es uno de los mejores maestros del Perú, de siempre, pero también pensaba yo debo haber nacido en el Perú porque aquí nació Alberto, ¿no? O sea, así de amor le tengo al gordo, ¿no? Pero decía, Dios mío, ¿qué haríamos en el Perú sin Alberto? los que amamos esta carrera, ¿no? Fruto de ese primer taller de actuación avanzado en 1990, Alberto dirigió la obra El matrimonio de Betty Boo, de Christopher Durán, dramaturgo norteamericano. Éramos dos elencos, eran muchísimos actores muy conocidos, que recién empezábamos además. Fue un taller hermosísimo, creo que uno de los talleres más importantes para mí, ¿no? Bueno, de hecho el más importante, porque gracias a Alberto, yo siempre digo que él me enseñó a amar absolutamente esta carrera que elegí, ¿no? Luego de ensayo y tras una búsqueda más personal, a principios de 1991, Alberto Isola, junto a Soledad Mendoza y Guillermo Vázquez, fundaron el grupo Umbral, que tuvo como uno de sus objetivos principales la formación de futuros actores. La primera obra que Alberto dirigió en Umbral fue La conquista del Polo Sur, del alemán Manfred Karge. Luego vino una hermosa pieza infantil, El viaje de un barquito de papel, de Silvia Orloff. Cuando yo era muy chiquita, él hizo una obra maravillosa, que ojalá la repongan algún día, que se llamaba El viaje de un barquito de papel, cuando tenía su grupo Umbral. Y mi mamá me ayudaba en la producción y yo estaba siempre yendo al teatro, iba al teatro, o sea, crecí un poco una época viendo teatro. Era la historia de un niño que tenía un barquito de papel y el barquito de papel nada, viajaba y se iba y el niño le buscaba y se encontraba con diferentes personajes. Me acuerdo que estaba Monchi Brugué en esa obra. Y en 1992 se estrenó Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta. En esta obra, Alberto actuaba y dirigía, interpretando al poeta Pablo Neruda. Linda, es la del Postino, ¿no? La famosa obra esta que después se convierte en El Postino, la película. Curiosamente, Skármeta escribe primero la película, después lo convierte en teatro y después se vuelve a la película. ¿Sí? Y realmente linda la obra, fue un trabajo muy bonito. Eran solo 4 actores, Alberto, que hacía de Neruda, Milena Alba, que era la mamá de la chica que era Monchi Brugué, y el muchacho, que es el famoso Postino. El muchacho era Sergio Galiani. Un montaje precioso, en el Teatro Larco. Fue un montaje bello, súper retador también para mí. Habían escenas muy bonitas, muy delicadas.
y era un montaje muy poético, muy hermoso, no solamente visualmente, sino también el texto, ¿no? Alberto era muy divertido, nos pasábamos recogiendo papelitos antes de la función, era nuestro calentamiento, con la arena, no sé, fue un montaje muy especial. A inicios de la década de 1990, precisamente en 1991, en la etapa más violenta del terrorismo en la capital, cuando estábamos a punto de sucumbir a los atentados de Sendero Luminoso, Alberto Isola emprendió un arriesgado proyecto junto con Soledad Mendoza y Guillermo Vázquez. ¿De qué se trataba este proyecto? De reflotar y poner a punto el Teatro Larco de Miraflores, que queda unas cuadras más atrás, en esta avenida donde estamos en este momento. ¿Para qué? Para presentar sus proyectos allí. Es así que el 16 de julio de 1992 se estrenó en el Teatro Larco la obra Belenes, Sofocos y Trajines de Leonidas Yerovi. Lo curioso fue que ese mismo día, mientras la obra estaba teniendo lugar, se produjo el atentado de la calle Tarata, aquí, en Miraflores, a pocas cuadras del teatro. Estábamos en el escenario en el momento en que se produce la explosión y coincide, por estas cosas extrañas de la vida, con un momento en que Mario Velázquez, que hacía un personaje muy agresivo, entra hacia un cuarto persiguiendo a su mujer y va a darle un palazo, y en el momento que le da el palazo, ¡boom!, estalla la bomba. En la noche yo estaba afuera, porque como bien sabes, ahora veo las funciones, pero la del estreno nunca la veo, y yo vi la explosión. Estábamos a 6 cuadras de Tarata, escuché el ruido, una cosa impresionante, volteé, vi el humo, y entré corriendo porque el Teatro Larco tenía una especie de pasaje, y dije, la gente va a salir corriendo y se va a golpear. Y abrí la puerta y la gente estaba riéndose a carcajadas y al final la obra. Entonces terminó la obra. Pero me acuerdo de Mariela Balbi, que había ido al estreno, y me dijo al final rápido, porque había toque de queda, me dijo, mira, me dijo, está todo estupendo, pero por favor saca la explosión del final. Y es verdad, la gente pensó que era parte del espectáculo. Que era parte del espectáculo. Claro, después de eso, los siguientes días fueron muy duros, bueno, eran muy duros para todos, porque imagínate quién iba a ir al teatro. Y hacíamos funciones con 4 o 5 personas en la sala, pero las hacíamos. Y yo me acuerdo que lo que más me conmovía era el aplauso, porque había a veces 6 personas en la sala, habían 12 personas en el escenario, y los actores aplaudían al público. El público aplaudía. Yo dije, esto es maravilloso, esto es muy emocionante y conmovedor, pero ahí fue cuando decidí, ¿no? Me iba a ir a trabajar a Caracas, las cosas de la vida. Y la noche en que me embarqué fue la noche que atraparon a Abimael Guzmán. Entonces me fui. De regreso al Perú, Alberto volvió a emprender proyectos teatrales y en 1993, también en el Teatro Larco, estrenó La Nona, del argentino Roberto Cosa. Esa obra, Alberto la recuerda como una gran experiencia, pero que jamás volvería a repetir. Es un personaje que es una señora anciana, como a mí me gusta trabajar las cosas con realismo, entonces era como una especie de animal que comía, etc. Y era totalmente indiferente a las muertes y desgracias de todos los que la rodeaban. Pero eso tiene un precio, ¿sabes?, en las funciones. Era muy duro, no solo porque había que comer, cosa que no me molestaba, pero era muy duro, y porque de repente un día en una función, me acuerdo en la segunda fila, después de que uno de los personajes tenía que vender flores para sobrevivir, lo hacía Jaime Lertora, y de repente dejaba las flores y la abuela empezaba a comerse las flores. Y me acuerdo que él regresaba, la miraba y decía, no, y le daba un infarto y se moría. ¿No? Y yo me acuerdo de una persona en segunda fila que dijo clarito, vieja de mierda, todavía me acuerdo. Y me impactó muchísimo, ¿sabes? Porque pensé, qué fuerte. O sea, y dije, no, yo no quiero seguir haciendo este personaje. Es demasiado duro, es demasiado fuerte. Yo no volvería a hacer ese personaje, no podría. En el Teatro Larco también se presentaron grandes obras como Números Reales, del peruano Rafael Dumet, y Séptimo Cielo, de la británica Carol Churchill, en 1995.
Esta última escandalizó a los limeños de entonces por tocar temas como la homosexualidad y los roles de género. Pero me acuerdo que la gente se iba tirando la butaca. Y un día fui a un programa de radio y me dijeron, usted sabe que están pasando una carta entre los vecinos de Miraflores porque usted está haciendo una obra pornográfica. Y yo decía, pero no hay absolutamente nada de porno. Habría una descripción que decía Giovanni, pobrecito. Giovanni sí que se describía una escena sexual en un tren y la gente se iba, pero corriendo. Pero esa época la recuerdo sobre... ¿Sabes por qué? Porque además, después del Teatro Larco, a pesar de que tengo una enorme suerte de ser invitado a distintos teatros, que aceptan mis proyectos, etc., pero ahí sí era lo que yo quería decir, ¿no? En 1997, Alberto Isola protagonizó al lado de su gran compañera y amiga Ana Cecilia Nateri, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, dirigidos por Edgar Saba. En la década de 1990 hubo un auge en la producción de ficciones en nuestra televisión. En ese contexto, Alberto Isola tuvo una importante participación en varias telenovelas peruanas. Eres una persona muy disciplinada, lo cual a veces en la televisión no pasa, ¿no? Entonces siempre fue un placer trabajar con él. Cada vez que podíamos trabajábamos juntos. Siempre tenía problemas de horario, porque hace varias cosas, ¿no? O sea, dirige, actúa en teatro, da clases y encima la televisión. Pero nos arreglábamos para conseguir horarios y poder trabajar con él, sí. Es el 7º paciente del día y no sé si voy a tolerar escucharlo decir si cierra o no la tapa y cuántas cucharitas de azúcar le echa al café. Lo que pasa es que, tú lo sabes, yo soy un actor muy lento. A mí necesito tiempo. La televisión, que agradezco profundamente los 10 o 12 años que pasé en la televisión, los agradezco muchísimo. Creo que tengo más agradecimiento que otra cosa, por muchas cosas. Por la gente que conocí, la experiencia que tuvimos en común, por la experiencia de ir todos los días. A mí me gustaba mucho eso. Y eso me dio una rapidez. Algunas de las telenovelas en las que participó Alberto fueron La Noche, en 1996, o Girasoles para Lucía, en 1999. A inicios del siglo XXI, estuvo en Cazando a un millonario. Más tarde, en el año 2010, en Los exitosos Gómez, La Perricholi en el 2011 y en el 2012, La Tyson, Eva del Edén en el 2014. Todos los trabajos con Alberto han sido muy gratificantes, pero para mí el mejor ha sido Girasoles para Lucía. Creo que esa novela fue tan bonita y el personaje que Alberto tenía era un personaje entrañable, que sí, es el que yo, digamos, más recuerdo el que tengo más presente, ¿no? Era el papá de la protagonista, pero era un hombre bueno, era un típico italiano. Usaba palabras en italiano. Realmente te lo podías imaginar detrás de su panadería o detrás de su bodega, ¿no? Bien, lindo personaje, sí. Aunque no enganchas. Siguiendo con la televisión, una experiencia que Alberto siempre recuerda es su participación en la teleserie Mi problema con las mujeres, del año 2007, donde interpretaba al analista del protagonista de la serie. Y fue una experiencia estupenda también, porque todas las escenas eran en el consultorio. Y fue una lindísima experiencia. El programa estaba pensado para que se pasara un día a la semana, porque en realidad el formato del programa era una sesión de terapia. Y el canal lo decidió pasar todas las noches. Entonces, por supuesto que se agotó, pero fue una experiencia muy buena. Y ahora quedan solamente 2 hombres en la oficina. Los únicos 2 sobrevivientes. En 1998 se produjo el incendio del Teatro Municipal, que destruyó buena parte de su estructura. En ese teatro en ruinas se montaron grandes obras como El Rey Lear u Otelo de Shakespeare o Fausto, que tuvieron a Alberto Isola en roles protagónicos. Hicimos esa experiencia absolutamente única y claro, trabajar en ese espacio tenía una magia muy particular.
Y yo estaba aterrado al comienzo porque pensaba, no va a venir nadie a esa hora. Bueno, estuvimos llenos todos los días, todas las veces que se hizo. Cuando hicimos El Rey Lear, el techo no estaba y veías el cielo, ¿no? Entonces una de las experiencias más maravillosas de ese maravilloso espectáculo era cómo iba anocheciendo, se encendían unas luces muy puntuales al final, y al final estábamos todos, vamos, una obra donde mueren todos al final o casi, y yo me acuerdo de la sensación de estar echado en el suelo mirando hacia el cielo y veías la luna, ¿no? Una experiencia absolutamente única. Los hombres fuman, se emborrachan. La relación de Alberto Isola con el cine no ha sido muy satisfactoria para él. Él cuenta que nunca ha quedado contento, tal vez porque como es un gran cinéfilo, es muy exigente y al verse en pantalla grande, no se la cree del todo. Bueno, no les di ocasión a que hicieran preguntas. Creo que lo que más me aterra del cine es esa inmediatez, que tienes que hacer las cosas tan rápido y que no las puedes corregir, ¿no? Que es que, mal que bien en el teatro, tú eres responsable de tu actuación. Bueno, la televisión está en el medio, ¿no? Pero en el cine, de repente escogieron una toma que pues no es la mejor toma tuya actoral. O la igual luz, en televisión. Tiene que ver con mi amor por el cine, como espectador. Yo televisión puedo hacer, cine me cuesta todavía, porque hay esta inmediatez que me asusta, ¿no? Me fuerza a hacer cosas rápidas cuando yo soy alguien que se toma su tiempo, ¿no? En el año 2012, Alberto Isola fundó la productora Escena Contemporánea, junto a Magali Bolívar y Juan Carlos Adriancén, donde ha podido realizar ansiados proyectos teatrales y talleres avanzados de actuación e historia del teatro. Y la idea era hacer las obras que normalmente uno quiere hacer, pero son como muy personales. Porque Alberto trabaja mucho es invitado a muchos teatros, ¿no? Pero él tiene sus proyectos. Entonces él quería un espacio para hacer esos proyectos, como lo tuvo en los 90s con Umbral, ¿no? Él hacía las obras que él quería hacer. Entonces esa fue la idea de Escena Contemporánea y finalmente eso es lo que ha sido durante todos estos años. Hemos trabajado los proyectos que tenía Alberto con Mirela Carbone, con ella empezamos a hacer una obra, el Cine Den se llama, que era una obra que Alberto quería mucho hacer y él ha ido eligiendo las obras tanto para dirigirlas como para que las produjéramos, ¿no? Esa fue la idea, también hacer un taller de formación, ¿no? Volver a hacer sus talleres de formación. Estamos en el taller 11, me parece, de formación. Ha sido mi profesor en el taller de escena contemporánea. Yo fui de la primera promoción, pero en la Católica fue mi profesor de teoría teatral. Me enseñó historia del teatro peruano y tendencias teatrales contemporáneas. Así como te inspira actuando como profesor de actuación, te inspira en conocimiento, porque sabe tanto y te pone referencias y además también te cuenta, y yo estuve ahí en esa época, entonces dices, wow, como realmente eres parte de la historia, ¿no? En la actualidad, Alberto Isola sigue sosteniendo un ritmo endemoniado de trabajo, donde puede estar metido en varios proyectos a la vez. Su cabeza puede estar en 5 proyectos al mismo tiempo sin ningún problema y es alucinante lo que sabe. O sea, realmente yo me quedo impresionada de cuánto sabe este señor de teatro, de todo, pero de teatro. Porque hemos hecho en pandemia unos talleres de historia del teatro y yo me quedaba alucinada de sus clases. Es alucinante todo lo que sabe y cómo lo enseña, ¿no? Tiene una bondad para enseñar, o sea, es un maestro, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y sus clases de historia del teatro son hermosas y trabajar con él en los montajes es un aprendizaje también, o sea, porque entra todo, ¿no? O sea, aparte él, cuando planea una obra, digamos, la música, todo, la atmósfera, todo sale de su cabeza, o sea, las musicalizaciones generalmente son suyas, él tiene es melómano, ¿no? Sabe muchísimo de música y tiene muchísima música y sabe en esta escena tal música, entonces él va jalando y armando su banda sonora, digamos, que es perfecta.
Se nos acaba el programa. Y hablar de todas las obras que ha dirigido o en las que ha actuado Alberto Isola es materialmente imposible. Solo voy a mencionar algunas. En el año 2007 protagonizó La fiesta del chivo, basada en la novela del mismo nombre de Mario Vargas Llosa, dirigida por el colombiano Jorge Ali Triana, aquí, en este teatro, en el Británico. En el 2014 hizo, junto a su entrañable amigo Gianfranco Obrero, Dúo. Esto por solo citar un par. No hemos hablado tampoco de las veces que Alberto ha dirigido Shakespeare. Noche de Reyes, Hamlet, protagonizada por Bruno Odar, Cuento de Invierno. Tampoco que, saliendo de la pandemia en el año 2021, dirigió Días Felices, el clásico de Samuel Beckett, protagonizado por esta servidora. Y para celebrar sus 50 años de vida artística, Alberto hizo por primera vez un monólogo, Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, que primero se estrenó vía streaming y luego, por fortuna, de manera presencial. Esta obra se realizó en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica y parecía un texto escrito para Alberto. Las metáforas se abaratan. No hablaré de lluvia de ideas. Es un personaje entrañable, claro, con el que tengo muchas cosas en común, y un texto además que tiene un amor por la palabra y por los libros, cosa que Juan tiene como escritor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un texto que voy a seguir haciendo siempre. Cada vez que puedo lo voy a hacer. Claro. Me aterra igual, pero fue una linda experiencia. Comenzaré lejos, en una gruta del origen, el purgatorio del alma. La de Alberto Isola es una trayectoria de 50 años, pero como hemos visto, empezó mucho antes. Como él mismo dijo en el homenaje que le hicieron por este motivo, yo no tengo una vida en el teatro. El teatro es mi vida y mi vida es el teatro. No, yo no tengo una familia directa, digamos, no tengo pareja, ni hijos, ni nada, pero siento que hay como una gran familia verdadera, que no es, siempre lo decimos, ¿no? Un poco así, cariñosamente, pero es de verdad para mí, son mi familia. Una vez más, se nos quedó cortísimo el programa. Para hablar de la vida y del aporte que Alberto Isola le ha dado al arte y a la cultura de nuestro país, necesitaríamos mucho más tiempo. Pero bueno, así son las cosas. Esperamos que este programa sirva de homenaje a su trayectoria, a su entrega, a su pasión y a su enorme generosidad. Creo que no exageramos al decir que Alberto Isola es nuestro gran maestro de teatro. Te queremos y admiramos mucho, Alberto. Larga vida para ti y para todos los que amamos tu trabajo. Larga vida al teatro. Nos vemos en la próxima.